Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 450 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental en el mundo. La Secretaría de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. Por eso, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, grabamos este episodio. ¿Y cuántos tipos de trastornos mentales existen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental? Y mucho más platicaremos hoy con nuestro especialista. Miguelmi Gutiérrez. Hola a todos, ¿cómo están? Pues el día de hoy tengo la fortuna de tener un gran especialista con nosotros. Es el doctor Edilberto Peña de León. Él es médico, cirujano y psiquiatra por la Universidad La Salle, neuropsiquiatra y maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur, fundador y director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional INCIDE, y además es fundador y director general del Centro de Investigación en Sistema Nervioso CISNE México. Y eso que es la versión resumida, ¿eh? ¿Cómo estás, Edilberto? Bienvenido. Muy bien, con mucho gusto de hablar sobre la salud mental y con la obligación de hacerlo ahora por la proximidad del 10 de octubre. Sí, es correcto. El 10 de octubre es el día que se conmemora, utilizado, ¿verdad?, como el Día Mundial de la Salud Mental. Así es que, híjole, me gustaría empezar según tu opinión, ¿cómo estamos en cuestión de cultura y conciencia sobre la prevención de enfermedades mentales en México? ¿Crees que hemos avanzado o seguimos creyendo que la salud mental es como un rollo, no sé, que alguien se inventó, que ir al psiquiatra no, ni que estuviera loco? O sea, ¿todo ese tipo de estigmas siguen existiendo bastante o crees que ya hay más cultura? Yo creo que definitivamente vamos avanzando y nos falta mucho todavía por avanzar, pero si lo comparamos con la atención que se le ponía a la salud mental en los 70s, en los 80s, final del siglo pasado y ya importantemente empezando este siglo, la diferencia ha sido abismal. Creo que además los diferentes acontecimientos a los cuales nos hemos enfrentado como sociedad nos han obligado a voltear hacia la salud mental. Un ejemplo bien claro son, por ejemplo, los sismos del 85, el del 2017. Así es. Los desastres naturales que nos concientizaron de lo difícil que es levantarse de las tragedias, de la probabilidad de tener un estrés agudo, un estrés postraumático, y cómo tenemos que ir desarrollando capacidades que no les poníamos atención antes, como es la capacidad de resiliencia para salir adelante con éxito y con crecimiento de las situaciones, de adaptarnos de forma adecuada. Cuestiones que antes pues, no ocupaban ningún espacio en la agenda y poderosamente ahora, posterior a la pandemia del COVID-19 y que la frecuencia de padecimientos mentales se ha visto incrementada de una manera tal que nadie puede negar, ahora que conoce a alguien con un padecimiento de la salud mental, la vivencia tan cercana de tener un problema de salud mental a la vuelta de la esquina ha hecho tener una visibilidad la cual no teníamos los años previos. Exactamente, y bueno, o sea, qué triste que tengan que suceder cosas tan catastróficas, tan fuertes en nuestro mundo, ¿verdad? Para voltear a ver, ayuda, ¿no? En cuestión de salud mental. Y es bien chistoso también hablar de esto porque, oye, pues para cualquier tema de salud, si te duele el estómago, vas al gastroenterólogo, si te detectes alguna bolita, pues vas al oncólogo, etcétera. Pero nunca se nos ocurre atender la salud mental, nunca se nos ocurre ir al psiquiatra.
Y es curioso porque a inicio de año o cuando nos ponemos metas, es que quiero ser más disciplinado y quiero mejorar mi actitud y mi desempeño y mi productividad, etcétera. Pero a ver, o sea, como si fuera a suceder por arte de magia. Cuando tú dices, me quiero poner fit y quiero tener cuerpazo, etcétera, pues haces ejercicio, vas al nutriólogo, vas con un especialista o algún coach que te ayude. Y para este tipo de cosas o metas, pues no, ¿verdad? O sea, no dices, voy a ir con un psiquiatra, con un psicólogo, con un especialista en el cerebro para que me eche la mano, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo pretendemos poder mejorar todas estas áreas de nuestra vida? Es que, sabes, justo creo que uno de los problemas tiene que ver con lo concreto que acostumbramos a ver a la salud en otras áreas del funcionamiento médico, ¿no? Tú lo decías bien, si voy a hacer un check-up porque quiero empezar muy bien el año, pues sé que me van a hacer una prueba de esfuerzo, me van a explicar cómo está mi corazón, mi colesterol, los triglicéridos, lo voy a ver numéricamente en un papel y me va a decir el doctor específicamente una gráfica de cómo voy a mejorar y qué se espera si cumplo con las cosas. Pero en la salud mental, al ser algo más abstracto, que no tiene un solo lugar donde revisarse, donde el aparato mental anida en el cerebro, pero se expresa a través de todo el cuerpo. Entonces eso da pie mucho a que prevalezca el estigma sobre que las enfermedades de la salud mental son problemas de carácter, de debilidad, de no querer salir adelante, de tener una baja personalidad, de no querer echarle ganas. ¡Qué cañón! Y que no son como tal enfermedades. Entonces claro. Yo creo que por ahí empieza a residir un poquito del tema en cuanto al estigma de la salud mental y en segundo lugar, pues que el tratamiento es un tratamiento que requiere de un esfuerzo adicional al que estamos acostumbrados a hacer para otras patologías. A lo mejor en cosas más físicas, pues si me fracturo una pierna, voy al ortopedista, me opera, me pone un clavo y me dice que haga rehabilitación y si quiero la hago y si no, no, y salgo adelante y sigo caminando. Pero en salud mental, pues a lo mejor tendré una ideación suicida, me siento mal, me diagnostican una depresión, me ponen un medicamento, pero el resto de mi tratamiento que tiene que ver con los factores que me llevaron a la depresión, con mejorar mis herramientas para adaptarme a las situaciones del medio ambiente, con conocer cuáles son mis factores de personalidad que predispusieron llevar a la depresión y con el esfuerzo de cosas que tengo que adquirir y buenos hábitos para evitar volver a deprimirme, me resulta a veces tan difícil que entonces prefiero pensar que no existen y buscarle otras soluciones mágicas y dejarlo al tiempo, que es donde muchas veces dejan las personas a los padecimientos de salud mental hasta que no queda de otra y terminan viniendo a pedir apoyo de todas maneras. Sí, es impresionante, ¿no? O sea, primero buscas al chamán, que te lean las cartas, que te den la predicción de este año. A lo mejor es porque la alineación de los planetas pues no te favoreció y por eso es que te sientes tan deprimido y por eso no puedes dormir en las noches, etcétera, pero no lo relacionamos con salud mental. Pero qué bueno que ya se esté desmitificando esto y que cada vez haya más conciencia, porque de hecho esta era la duda que me surgía, o sea, como tú dices, si hay algún padecimiento, algún tumor, pues te entregan un estudio donde hasta es visible, ¿no? Se ve la mancha, se ve el abultamiento. Pero en cuestión de salud mental, ¿alguna enfermedad sí se ve en el cerebro? O sea, ¿sí se ve así físicamente o ninguna? O sea, es como simplemente desbalances químicos que ocurren en el cerebro y no son visibles, ¿o cómo funciona? La verdad es que hemos avanzado mucho en la tecnología para conocer cada vez más situaciones del cerebro. Yo te podría decir que en una resonancia magnética funcional, un estudio un poquito más complicado que el que hacemos de forma estructural, que conocemos un poquito más, ahí vemos la correlación estructural con el funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Podemos ver cómo las áreas que tienen que ver con el sistema límbico y la expresión de las emociones están funcionando de una manera inadecuada
En cuanto tenemos una depresión, podemos ver cómo la corteza frontal, que tiene que ver con poder controlar los pensamientos negativos, está funcionando de manera más baja, y la amígdala, que tiene que ver con los problemas de ansiedad, está funcionando de manera súper excitada. Entonces tenemos estudios de ese nivel de profundidad, tenemos estudios que complementan a la resonancia magnética, que se llaman conectomas, donde podemos ver cómo se están interrelacionando las diferentes áreas del cerebro en un paciente con Alzheimer, donde también con estudios también muy avanzados, pero que ya existen, podemos observar cómo se depositan placas de proteína anormal en el cerebro de los pacientes, y esto favorecer el que se empiecen a presentar las fallas de memoria. Tenemos estudios genéticos donde medimos la interacción de diferentes cromosomas y con algoritmos matemáticos un poco complicados ya podemos predecir cuándo un paciente puede debutar con un padecimiento de la salud mental. Herramientas ya tenemos, estamos en la interfase histórica en la cual estas herramientas van a tener el nivel de desarrollo y de divulgación para que ya podamos utilizarlas. Cosas incluso que ya podemos ver más cerca, como la medición de nuestras variables cotidianas, pasos, hora donde estamos conectados en los dispositivos, en las páginas, qué tipo de páginas, de música, de fotos, qué compras estamos haciendo, nuestra actividad, nuestras calorías, nuestro patrón de sueño. Wow. Y que los robots de inteligencia artificial, sacando todos estos algoritmos de información, nos puedan emitir una alerta y decirnos: oye, ¿has pensado que tienes un trastorno de ansiedad? ¿Has pensado que tienes una depresión? Estos son tus proveedores de salud mental más cercanos a tu casa. Son situaciones que vamos a ver en los siguientes 3 o 4 años con seguridad. Buenísimo, pues qué buenas noticias de todos estos avances. Oye, y pasando a los trastornos mentales, a ver, para empezar, ¿es lo mismo un trastorno que una enfermedad o cuál es la diferencia? En realidad son exactamente lo mismo, son sinónimos. Va. Enfermedad, patología, desorden, trastorno, todas, y es parte de esta desmitificación. Así como las enfermedades cardiológicas, pues son la hipertensión, los infartos, las arritmias. Las enfermedades de la salud mental, pues son la esquizofrenia, bipolar, ansiedad, depresión, son igual enfermedades. Ok, quiero profundizar un poquito más al menos en los principales. Sé que hay muchísimos trastornos mentales, pero me gustaría que conociéramos los principales, sobre todo los que más nos aquejan aquí en México, y ver cómo se manifiestan para poder distinguirlos. Sí, tenemos ya encuestas bien claritas de frecuencia. En México, lo que más tenemos son trastornos de ansiedad, que pueden estar desde cosas como las fobias simples, el miedo a las arañas, a las alturas, a la sangre, se presenta en el 33% de la población, o sea, 1 de cada 3 lo tiene. Wow, los trastornos de ansiedad, que están en el 14.5% de la población, las adicciones en el 9.2%, la depresión en el 9.1%, y ya luego vienen porcentajes menores: fibromialgia en el 4.5%, demencias en el 4.5%, bipolar 3.6%, esquizofrenia 1.6%, y ya vienen menores porcentajes. Ok, híjole, pues sí estamos bastante mal. Pero, por ejemplo, una depresión, ¿qué diferencia tiene a una ansiedad? La sintomatología. Nosotros tenemos un libro, de repente podría la gente pensar que hacemos diagnósticos en base a latidas del corazón de los doctores, y no es cierto. Tenemos criterios diagnósticos, los cuales vamos evaluando durante la entrevista con los pacientes, y con esos, en un libro que se llama Diagnóstico y Manual Estadístico de Enfermedades, que la abreviatura en inglés es DSM, estamos en la versión número 5, que se publicó en el 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría. Nos dice qué criterios tienes que cumplir en un trastorno de ansiedad y en un trastorno depresivo. En una depresión, tienes que tener 2
Síntomas básicos: tristeza persistente la mayor parte del tiempo, de la mayor parte de los días, de cuando menos 2 semanas, y anedonia, que es la incapacidad para sentir placer en ese mismo plazo de 2 semanas. Si tienes esos 2 más 3 más de los siguientes 7, tienes un episodio depresivo. Los otros 7 son alteraciones del 5% del peso corporal en el último mes, alteraciones del sueño, alteraciones de la energía, tener inquietud, tener trastornos en el funcionamiento intelectual y en la ejecución, y pensamientos, ideación de muerte o ideación suicida. Si tienes 5 de los 9 que dije, tienes un episodio depresivo. Y los trastornos de ansiedad, la ansiedad es esa sensación molesta que no me deja estar en paz, que puede tener un componente psicológico, donde tengo pensamientos negativos, catastróficos, recurrentes, que no se me quitan aunque yo los quiera dejar a un lado. Tengo también un componente físico, donde es la excitación exagerada del aparato y sistema nervioso autónomo, que es el que controla mis reacciones involuntarias. Entonces tengo taquicardia, se me sube la presión, tiemblo, sudo, se me pone la vejiga más hiperactiva y hago pipí a cada rato, se me mueven las tripas de forma desordenada, me dan bochornos, se me dificulta la respiración. Esos son los síntomas físicos de la ansiedad. ¿Te fijas cómo son muy diferentes en depresión y ansiedad, aunque están los dos anidados en núcleos en el cerebro? Y lo más curioso es que las alteraciones químicas que los producen son las mismas, solo que en lugares diferentes del cerebro. Por eso muchas veces el tratamiento farmacológico de una depresión y de una ansiedad se puede hacer con las mismas medicinas. Pero me imagino que también se manifiesta diferente en las personas, no necesariamente todas presentan los mismos síntomas, ¿o sí? Claro, te lo puedo poner bien clarito en un ejemplo matemático con la depresión. Si sumamos los 9 síntomas que les platicaba de depresión, y hacemos una matriz matemática de los 9 síntomas en combinación contra tener cada uno de los 9, hay más de 4,400 formas diferentes de tener una depresión. O sea, la combinación de estar triste, pero sí disfrutar, pero no dormir, pero bajar de energía. Imagínense cómo van cambiando esas variables. Y gracias a que los psiquiatras estamos entrenados en poder detectar estas diferencias, es que entonces podemos elegir el mejor tratamiento de terapia o farmacológico para esa variante específica de depresión. Por eso no todas las depresiones son iguales, todos los trastornos bipolares son iguales, ni los trastornos de ansiedad. Algo que les pasa frecuentemente a las personas cuando van a consulta es que dicen que ellos conocen a un primo o a un vecino que tenía trastorno bipolar y que no se parece a lo que nosotros les estamos diagnosticando. Es que la enfermedad engloba muchas variantes de la misma alteración química que tenemos que corregir. Entonces, por eso se lo vamos explicando y es parte de lo que ha avanzado el estigma. Exactamente, que al final este tipo de programas los hacemos con el fin de crear conciencia, de estar más informados, etcétera, pero nada va a suplir una consulta con el psiquiatra para que te dé un tratamiento adecuado, ya sea que te tenga que medicar o no, pero pues no hay como que te hagan un diagnóstico, ¿verdad? Porque no es como que, es que a una prima le diagnosticaron trastorno de ansiedad, entonces le dieron estos ansiolíticos y no, jamás hagan eso de ni autodiagnosticarse ni automedicarse, ¿verdad, doctor? Es que la tentación está, tú puedes meterte a Google, puedes buscar test para medir depresión, los contestas y te dan una calificación. Y son los mismos test que podemos utilizar nosotros, pero es como si tú fueras a hacerte unos exámenes de laboratorio y sale tu combinación de colesteroles y triglicéridos, y entonces pues tú no lo sabes interpretar, aunque salieron con los rangos anormales, y necesitas que el doctor te lo interprete para poderte dar tratamiento. Igual acá, no porque hagas un test puedes darte el mismo tratamiento que se dio a alguien más.
Además de que, por ejemplo, en el tema de las psicoterapias, pues tampoco es de, yo voy a ir con la terapeuta que le funcionó a mi prima porque le fue muy bien, pero si la prima recibió un subtipo de psicoterapia que le servía muy bien en un trastorno de ansiedad, probablemente pueda ser un tipo de psicoterapia que no funcione en mi trastorno depresivo. Por eso necesitamos a los expertos que evalúen y que elijan los mejores tratamientos. Es correcto. Y hablando de los otros trastornos que mencionabas que son más comunes aquí en México, ¿cuál otro mencionaste? ¿La bipolaridad? Estaba el trastorno bipolar, ¿La estaba esquizofrenia los predomina? trastornos adictivos, Ajá. estaban los trastornos demenciales y la esquizofrenia, aparte de lo que hemos tocado de depresión y ansiedad. Por ejemplo, la demencia, como que hay este mito de que solo las personas ya mayores, adultos mayores, empiezan a presentar demencia. Pero, a ver, desmitifícanos esta parte. O sea, ¿la demencia se puede presentar a cualquier edad, a cualquier persona? Los síndromes demenciales, las enfermedades demenciales se agrupan a los problemas donde tenemos afectación en nuestro funcionamiento intelectual, de los cuales una de esas funciones es la memoria. A veces nos limitamos solo a pensar que las demencias son enfermedades de la memoria y son enfermedades también de la atención, de la concentración, de la ejecución. Entonces, sí, el 60% de los síndromes demenciales son enfermedad de Alzheimer, que es una demencia asociada principalmente al envejecimiento, y que la afectación comienza por la memoria y luego en otras áreas. Okay. Eso le pasa al 4.5% de los adultos de 65 años y al 50% de los que tienen más de 85 años. Pero no son las únicas enfermedades demenciales. Tenemos demencias asociadas a problemas vasculares, como pequeños infartitos cerebrales, donde puedes tener afectación a edades más tempranas, 40, 50 años, y demencias asociadas a infecciones, como aquella enfermedad de los 90 de la encefalopatía de las vacas locas, que se daba por comer ciertas carnes crudas y unas partículas de virus que se transmitían, o algunos otros tipos de demencias por no tener una correcta alimentación o problemas de absorción de nutrientes. Entonces sí, si agrupamos a las demencias estaríamos hablando que de cerca de un 5 o 6% de la población, que no es poquito, en 120 millones de habitantes, sí, imagínate, estaríamos hablando como 6 o 7 millones de mexicanos que tienen enfermedades demenciales. Sí, muchísima gente. Y la esquizofrenia, porque creo que, no sé, al ver las películas y ver cómo se presenta una esquizofrenia, pues te da miedo, ¿no? Cuando ves pues las alucinaciones, no sé si en todos los casos se presenta, pero ¿cómo se manifiesta este trastorno de la esquizofrenia? Los componentes principales de un trastorno psicótico, que el rey de ellos es la esquizofrenia, son las alucinaciones, que son las alteraciones de tu percepción donde no hay un estímulo para esto, y las ideas delirantes, donde tu mente te crea también ideas falsas que no están basadas en la realidad, pero que nosotros creemos como reales. Usualmente son ideas sobre que me van a dañar. La combinación de estas, más una desestructura de la lógica de mi pensamiento y de mi comportamiento, es todo el componente que engloba una esquizofrenia. Le pasa al 1.6% de la población aquí en México, que no son poquitos, es más de 1 millón de habitantes. Híjole. Y donde la afectación es bien importante porque debutan por ahí de los 20 años de edad, en una etapa muy productiva de la vida, donde la discapacidad que te queda es para el resto de la vida si no te tratas de forma adecuada, y eso genera pues una carga económica para las familias y de cuidado y de calidad de vida pues muy alta. Sí, 100%, porque pues puedes cuidar muchas áreas de tu vida y puedes tener
gastos médicos y puedes tener pues atención de mucho tipo, ¿no? De muchos tipos, pero descuidas la salud mental y al final de cuentas dejas una brecha enorme ahí al aire, ¿no? Descuidada. Entonces, pues sí está cañón el panorama, pero pues por eso tenemos al doctor Edilberto Peña, ¿no? Para que nos dé luz, porque al final, pues me imagino que muchas enfermedades tienen solución. ¿Hay alguna que sea irreversible, que digas, esta no tiene cura? A mí me gusta decir, y ahí hacer la comparación, porque no nos tendríamos que quedar con el panorama negativo de todo esto. Para eso es el Día Mundial de la Salud Mental. Exacto. Es para decir, oigan, esto está, es visible, si no lo has visto es porque no lo has querido ver, pero estas son enfermedades como en el resto de la medicina. Me gusta hacerles la comparación de que las personas me digan enfermedades que ellos recuerden, quitando a las infecciosas, que se curen en 7 días. Y los dejo siempre pensando, ¿no? Me dicen hipertensión, no, pues no, es crónica. No. Diabetes, no. Pues no. Asma, no. Migraña, no. Esclerosis múltiple, no. Y ahí van con toda la lista. Cáncer, no. Y saquen la libreta. Así son las enfermedades de la salud mental, no tendríamos por qué espantarnos. Son enfermedades que están ahí, que los episodios se solucionan, se mejoran, damos de alta a una muy buena cantidad de pacientes y en algunos de los casos, como esquizofrenia o trastorno bipolar o demencia, son enfermedades que están ahí para el resto de la vida y que no es el panorama negativo, sino que como un diabético, un hipertenso, los controlamos perfectamente, vienen a sus citas de seguimiento y la calidad de vida es buenísima. Sí tengo conciencia de la enfermedad y me atiendo de la forma adecuada. Sí, exactamente. Así como un diabético puede vivir muchísimos años porque pues logra tener sus niveles glucémicos bastante estables, pues así también alguna persona con trastorno de bipolaridad o esquizofrenia o cualquier otro trastorno, pues puede vivir con una buena calidad de vida, como tú dices. Yo lo he visto, pero también he visto la contraparte de gente que no solo afecta su salud propia, su vida propia, sino la de toda su familia. Entonces, de verdad, si no es por nosotros, pues por los demás, por nuestra familia, nuestros amigos, porque pues ellos se preocupan por nosotros y afectamos o impactamos sus vidas directa o indirectamente, ¿no? Entonces, hay pues muchísimas soluciones, hay mucha ayuda, hay mucha información y para allá vamos, ¿no? ¿Son prevenibles? Para esto son los días mundiales, los días donde les recordamos a las personas. Acabamos de pasar el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Viene muy pegadito al 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Pero para esto son para que los temas estén en la conversación, lideren la conversación en estos días, por rebosamiento les entre más información a las personas y por curiosidad esperemos que se metan más a los medios de comunicación y puedan informarse de forma adecuada. Ir a los medios verificados, oficiales, de instituciones que tienen muy buenos datos y muy buenas estadísticas para que la información sea de calidad y puedan tomar decisiones de muy buen impacto sobre su salud, que aquí la Organización Mundial de la Salud nos tiene una frase muy potente que es: no hay salud si no hay salud mental. Entonces no puedo yo pensar en estar sano si no me cuido las emociones, los afectos, las conductas y mi cognición, mi manejo intelectual. Así es. Y la verdad que esto es cosa de todos, porque así como es muy normal un tema de sobremesa o en la oficina que, ay no, fíjate que yo traía gastritis horrible, fíjate que traía una migraña horrenda, fíjate que todo esto lo decimos muy normal, ¿no? Sabes que pues a mi abuelita, a un tío pues le dio cáncer, etcétera. Oye, ¿por qué no también hablar de nuestros temas mentales, ¿no? Y ahora ya cada vez es más común. Antes pues no se escuchaba mucho,
pero pues ya es más común, híjole, tengo ansiedad, ya me la diagnosticaron, pero pues ya estoy en tratamiento. No, yo sí tuve ansiedad y todo, fue un episodio complicado, pero de volada salí, me dieron unos ansiolíticos, ahí el psiquiatra y estoy bastante bien, o sea, como normalizar esta parte, porque de verdad, o sea, tengo personas cercanas que dices, híjole, o sea, está cañón, como todavía hay mucho tabú en este tema, porque no sabía qué era, decía esta persona, es que no puedo dejar de llorar en las noches, pero es que todo está bien. Y imagínate todavía la carga emocional que tenía sobre su depresión, porque decía, es que, ¿por qué estoy llorando? Mi familia se está preocupando porque me pongo a llorar en las noches y vienen mis hijos y me dicen, ¿qué tienes? Y pues yo no sé qué tengo, pues el trabajo está bien, todos estamos bien, no sé por qué lloro. Entonces yo le decía, es que hay que ir al psiquiatra, hay que cuidar la salud mental, esto es súper común, etcétera. Y así me he topado muchísimos casos. Otra persona estaba muy molesta con un compañero de trabajo porque pues había tenido un problema, de pronto le dice una bola de cosas, ¿no? Y esta persona se ofende demasiado, no lo podía perdonar y luego después le dice, es que me estoy tratando porque soy bipolar. Y pues en su ignorancia ella, no, o sea, lo entendió como si fuera chiste, ¿sabes? O sea, como, no, vete con tus bipolaridades a otro lado, o sea, muy mal, cero comprensión. Y entonces aquí es donde todos somos corresponsables de mejorar nuestra salud mental como sociedad, porque si reaccionamos así, o no, échale ganas, mira, velo por tus hijos, ellos son tu motor, y salimos con este tipo de cosas que la verdad pues no remedia mucho la situación. Tenemos que estar preparados para decir, oye, es normal lo que te está pasando, es muy común, ve al psiquiatra, mira, vamos a buscar, vamos a ver quién nos puede recomendar uno, ¿no? Sí. No decir que es algo normal, sino que es algo habitual, es algo que Exacto, esa es pasa la palabra, perdón. y que es una enfermedad como las demás, Es algo pero que si común. las atendemos la resolución es exitosa como en las demás enfermedades y que estamos acostumbrados a ir a los doctores a que nos resuelvan. Así es ir al psiquiatra, no es ir al cliché de la película freudiana donde me acuestan en un diván a acordarme de etapas de mi infancia y después de muchos años voy a recordar un trauma oculto que va a llevarme a la felicidad. Claro. Eso no pasa. La evaluación es completamente médica. Los psiquiatras somos doctores que hacemos 6 años de medicina y 4 de psiquiatría más las subespecialidades. Wow. Entonces nuestra formación es de doctores y así es como se trabajan los padecimientos mentales. Es correcto. Y bueno, el resto me gustaría dedicarlo a recomendaciones que nos puedas dar para mejorar nuestra salud mental, para la prevención, que también esto va enfocado el Día Mundial de la Salud Mental, de cómo podemos nosotros mismos autoayudarnos de lo que sí está en nuestras manos, ¿verdad? Sí, desde también 2007 y 2010 la Organización Mundial de la Salud nos ha mandatado a hablar del estilo de vida de mejoría en la salud mental y que ese es obligatorio además del manejo farmacológico y terapéutico. Y este es bien simple de decirlo, pero bien difícil de cumplirlo todos los días, que es tener un sueño reparador, tener una dieta más de estilo mediterráneo, con muchos vegetales, poquitas frutas, pocos alimentos procesados, pocas carnes rojas, pescados de agua fría, proteínas limitadas, muchas leguminosas y muchas semillas, hacer ejercicio, actividad física moderada 4 veces a la semana de arriba de 45 minutos y el irnos entrenando en terapias para el manejo y en control del estrés, como son la meditación y el mindfulness. Son recomendaciones que tienen grado de evidencia científica para ayudarme a mejorar la salud mental. Y una más que es que las enfermedades mentales están anidadas en el cerebro y entonces si yo cuido al cerebro como un órgano, como cuido al corazón, entonces pues debo de comer bien, hacer ejercicio, tomar mis medicamentos y también
proteger este órgano pues de traumatismos, de golpes, de situaciones. Si cuido a mi órgano, que es el cerebro, pues voy a tener muy buena salud mental. Buenísimo. Y para todo esto que acaba de mencionar el doctor Edilberto, tenemos episodios de la alimentación, del ejercicio y de la parte del sueño. Tuvimos al doctor Francisco Guerrero, mejor conocido como el doctor del sueño aquí en Monterrey, que está buenísimo para que vayan a escucharlo. Y por último, ¿tú recomiendas ir directamente al psiquiatra o podemos ir a un psicólogo y que el psicólogo ya pues nos oriente si solamente con terapia psicológica salimos o ya nos redirija con un psiquiatra, neuropsiquiatra o etcétera? Yo siempre les digo que hay que acudir a un especialista de la salud mental, sea psicólogo, sea psiquiatra, para primero evaluarnos y tener un diagnóstico y de ahí hacer el tratamiento que esté indicado. Lamentablemente en el país somos solamente 4.400 psiquiatras, entonces no alcanzamos para todos los padecimientos. Entonces necesitamos ayuda de los psicólogos, necesitamos ayuda de los médicos generales, de los internistas, de los geriatras, de los neurólogos, para que nos ayuden a diagnosticar. Los psiquiatras podemos ir de primera intención a evaluación y tratamiento con un psiquiatra o podemos ir con cualquiera de los demás especialistas que también están capacitados para iniciar un primer tratamiento y si no hay una respuesta adecuada, entonces sí es necesario acudir a un psiquiatra. Buenísimo. Ok, pues listo. ¿Tú estás dando consultas online o presencial ahorita, Edilberto? Todo el tiempo hemos andado trabajando híbridos, en presencial y en online. Yo tengo el honor de dirigir CISNE México, que es el Centro de Investigación del Sistema Nervioso en México, que tenemos CISNE Colombia y CISNE México, y ahí estamos dando consulta online y consulta presencial, porque algo que ha pasado ahora en la pandemia es que mucha gente, incluso hispanohablantes en Estados Unidos, han necesitado de atención y es muy difícil a veces acceder a los tratamientos adecuados, entonces por eso hemos actualizado las herramientas para poder atender a la gente. Excelente. De como quiera les voy a dejar el contacto del doctor, las redes y dónde pueden tener una consulta, ya sea presencial, en línea, etcétera. Y bueno, pues de verdad compartan este episodio. Yo creo que va a ayudar mucho a mejorar nuestra conciencia sobre esto. La idea es inspirarnos y ayudarnos y poder pues tener una mejor conciencia y cultura acerca de la salud mental. Para nada es asustarnos. Sabemos que el cuerpo se enferma y se enferma de todo, pero hay solución y hay gente experta, así como el doctor Edilberto Peña, pues que no por nada se quemaron las pestañas muchísimos años, ¿no? Para poder ayudarnos y salir adelante. Así es que bueno, pues compártanlo, está en Spotify y en YouTube. Cuídense mucho, gracias doctor. Gracias, todo un placer. Un gustazo, bye bye. Miguel Mi Gutiérrez.